tardes, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional y hoy en el marco de la exposición Diálogos de Escultura Ibérica, el Museo del Louvre en el Museo Arqueológico Nacional, que vamos a disfrutar en esta casa hasta el próximo 10 de mayo en nuestras salas de prehistoria en torno al patio ibérico en la primera planta del museo. Y quiero agradecer mucho a los doctores Pierre Rouillard y Jesús Moratalla su presencia hoy en el MAN con esta exposición, con esta presentación al hilo de esta exposición, que es muy especial para nosotros. Es una muestra muy singular que reúne pues, muchos ingredientes, es pequeña, son 10 esculturas únicamente, pero es una exposición, como digo, única, ¿no? Y memorable por todos esos valores historiográficos que tiene, historiográficos, plásticos, también museográficos, ¿no? Porque exponemos estas 10 esculturas en nuestras salas de exposición. Son un nuevo diálogo con nuestra colección permanente y además con una institución internacional de la categoría del Museo del Louvre, ¿no? Y tiene ese componente casi romántico, ¿no? ese reencuentro entre importantes obras de dos grandes instituciones que también tienen una historia común, ¿no? Es una ocasión para ver estas esculturas, yo creo que es una ocasión única para admirar estas esculturas que partieron hacia Francia, hacia París, en ese tránsito de los siglos XIX-XX, como exponente de la alta cultura mediterránea, la ibérica, que además en ese momento todavía no estaba caracterizada, no era apreciada, no estaba, estaba pendiente de definir históricamente y culturalmente. Esta exposición, Diálogos de Escultura Ibérica, está organizada por este museo, por el Museo del Louvre, por la Fundación Ibercaja, y hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de la Casa de Velázquez y nuestra asociación de amigos AMAN. Nos acompaña Nancy Berthier, la directora de la Casa de Velázquez, y el equipo de la casa, que les agradecemos mucho esta feliz colaboración. Y ha sido como una esperada reunión de colecciones e instituciones cuya historia, como digo, se entrecruza, ¿no? en ese periodo, desde ese último tercio del XIX. Esta oportunidad de ver estas esculturas del Museo del Louvre en nuestras salas nos permite muchas lecturas muy diferentes. Lecturas sobre la propia biografía de estas esculturas, sobre su hallazgo, su posterior traslado a Francia, su temprana exposición en un museo tan importante como el Museo del Louvre, que fue clave esa exposición en la Sala Ibérica del Louvre para reconocer la cultura ibérica. Nos permite lecturas también sobre su significado, esas imágenes, esas iconografías, también desde la investigación contemporánea de los paisajes rituales ibéricos, de las necrópolis, de los santuarios, y también lectura desde el propio proceso artesanal, ¿no? De los talleres, cómo funcionan esos talleres, el trabajo de la materia pétrea, que son cuestiones que vamos a abordar hoy, van a abordar nuestros ponentes, los procesos de extracción en canteras pues generalmente locales, ¿no? De estas piedras que normalmente son calizas o areniscas, que son el soporte matérico principal de toda la escultura ibérica. En la exposición, que seguro que alguno de ustedes la ha podido visitar, tenemos algunas sorpresas, ¿no? Como esas dos cabezas ex voto que pertenecían a la colección de Pablo Picasso, magníficas parejas de esfinges ibéricas que por fin se reúnen, ejemplos del bestiario ibérico como los toros o los carneros, la cuarta esquina del monumento de Osuna, una serie de ejemplos, concretamente una decena de ejemplos que van desde el siglo VI al primero antes de la era en ese marco de la protohistoria ibérica. Bueno, yo no puedo ser objetiva, creo que es una exposición magnífica, que tiene un programa, ¿no? Académico además y didáctico y cultural muy variado. Tienen toda la información en nuestra página web, en nuestras redes. Justamente el próximo día 8 y 9 de abril vamos a tener unas jornadas científicas, el 8 en la Casa de Velázquez y el 9 aquí en el Museo Arqueológico Nacional, a propósito de todas estas cuestiones. Y hoy nuestros ponentes se van a centrar en la materia con la que se elabora la escultura ibérica y además con un caso muy bien documentado, muy bien conocido,
escucharemos hablar de canteras, de frentes de talla, quizás de metrología, de talleres artesanales, de procesos de trabajo. Es otra mirada hacia la escultura ibérica desde esa percha de la exposición del Louvre. El doctor Pierre Rouillard es director emérito del Centro Nacional de Investigación Científica, del CNRS francés. Pierre es doctor en Historia y antiguo miembro de la Casa de Velázquez, así como fue director de la Maison Archéologie Ethnologie René Ginouvet entre 2000 y 2012, ¿verdad, Pierre? Sus trabajos se han centrado especialmente en esas relaciones y en todos esos intercambios entre los ámbitos fenicio, griego e ibérico en época arcaica y clásica, apoyándose además en excavaciones que él ha realizado, excavaciones franco-españolas, sobre todo en la provincia de Alicante. Y también se ha especializado en el estudio de los vasos griegos a lo largo de su dilatada trayectoria. Además, tengo que añadir que ha sido maestro acogedor de muchos investigadores españoles que hemos pasado parte de nuestra formación predoctoral en Francia, como es mi caso, así que estoy encantada de verlo aquí hoy en el Museo Arqueológico Nacional. Y el doctor Jesús Moratalla Jávega es doctor en Geografía e Historia y profesor de la Universidad de Alicante, también arqueólogo desde hace más de 30 años, ha trabajado en numerosos yacimientos del sureste ibérico, en las provincias de Alicante, en Albacete, en Murcia, en Valencia, y ha codirigido, entre otros proyectos, justamente con el CNRS, el proyecto de excavación en las canteras del Ferriol, de las que procede la estatuaria, el conjunto de la estatuaria ibérica de la Alcudia. Y este es el ejemplo que hoy nos van a explicar, que conocen muy, muy bien de primera mano y sobre lo que las canteras de piedra nos cuentan, nos van a hablar. Así que, por favor, Pierre. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer y un honor intervenir aquí en el MAN, o más bien entre MAN y Louvre, como lo ha dicho Isabel, cuando se reúnen piezas que tienen una larga historia, 10 esculturas ibéricas del Levante, del Salobral, del Llano de la Consolación, de Agos, del Cerro de los Santos y de Osuna. Y quiero agradecer a nuestros colegas y amigas Isabel Izquierdo y Alicia Rodejo. Nuestra charla se sitúa también en un tiempo largo que empieza con la exposición Los Iberos de 1998 y un tiempo aún más largo. Ya en 1897, Pedro Ibarra, un erudito magnífico de Elche, situaba las canteras de la piedra del busto, identificado en aquel momento como un Apolo, entre Peligro, Ferriol, Elche. Ya Pedro Ibarra sabía el origen de la piedra y en un momento Jesús podrá presentar el camino Ferriol-Elche y el entorno de este mundo. Entonces ya el trabajo estaba hecho. En realidad, tenemos que recordar que el trabajo que presentamos, aquí presentado, resulta de un programa colectivo en el cual han intervenido Laurent Costa, arqueólogo y geomaticien, pero no sé cómo se dice geomaticien en español. No te lo he traducido porque yo tampoco lo sé. Tampoco. Que hacía geomatique, colega del CNRS, Christian Montenat y Cyril Gagnaison, los dos geólogos. En la fase previa de la exposición de París, Bonn y Barcelona, Christian Montenat, autor de una tesis sobre la geología del Bajo Segura, quiso estudiar y comparar la piedra de las esculturas de la región alicantina. Así empezó un estudio interdisciplinario. Y la primera escultura estudiada ha sido el busto de Elche. Luego, un estudiante de Montenat vino a estudiar en detalle como geólogo el sector de Ferriol y, sorpresa, en los escombros, en una ladera de Ferriol, encontró un esposo de escultura. Alors là, attendez, comment ça marche? Ça marche. Ah, c'est là qu'on appuie? Je pensais que ça marchait avec ça. Entonces, esto es el mapa de la región donde hemos trabajado. Entonces, nuestro colega encuentra en las laderas un esbozo de escultura y aquí tenéis una reconstitución
el día siguiente del descubrimiento, un falso momento inicial, pero igual, en el centro la escultura, en el centro Cyril Gagnaison y nuestros dos colegas alicantinos que conocéis bien, Lorenzo Abad y Jesús Moratalla. Rápidamente se puso en marcha un proyecto de estudio de las canteras situadas a 10 kilómetros al norte de Elche. El trabajo de campo se hizo entre 2011 y 2014 y hemos publicado sobre este tema una monografía que tenéis aquí, publicada por la Casa de Velázquez, señora Nancy Berthier, y otro tomo que hemos organizado con Laurent Callegarin en el momento de la excavación y que reúne actos de una reunión que hicimos en la Casa de Velázquez sobre el tema de las canteras y que ha sido publicado por el ICAC de Tarragona. Entonces, sobre el tema que presentamos hoy, ya tenéis la literatura adecuada. Hubo, es cierto, algunos trabajos para calificar la piedra de algunas esculturas ibéricas y raramente un estudio de la procedencia. Siempre se decía origen local o regional. Sobre este punto tenemos el artículo de nuestra colega Teresa Chapa, que nos explica que en realidad, fuera de Elche, solo en Galera conocemos la cantera precisa de la piedra de la tumba. Nosotros tenemos el caso emblemático de la Dama de Elche, que tiene una historia que comienza no lejos de la Alcudia, a unos 10 kilómetros al norte del asentamiento antiguo, en el paraje llamado El Ferriol, en la Sierra de Tabaya. Raras son las esculturas para las que se puede trazar su camino desde la cantera que ha proporcionado el material hasta su lugar de exposición actual. Ciertamente, ignoramos cualquier dato sobre el escultor, pero sabemos dónde ha encontrado el bloque necesario para la creación de un busto. Ahora nuestro propósito es centrarnos en el origen situado en el Ferriol, lugar de extracción de la piedra, donde hemos estudiado las modalidades de extracción hasta la época contemporánea. El estudio de la piedra de Ferriol y de Peligros. Las dos áreas son vecinas, pero el nombre de Ferriol acorre en realidad todo el conjunto, que hemos realizado más allá del estudio de la Dama de Elche. Ha necesitado numerosas colaboraciones. El trabajo sobre el terreno para su análisis geológico lo han realizado Christian Montenat y Cyril Gagnaison, así como el estudio de las modalidades de extracción y la investigación sobre los usos de esta piedra en la Alcudia, en Elche y en los alrededores. Hemos podido contar también con los datos proporcionados por la archivera de la ciudad, Carmina Verdú, para precisar en el tiempo las modalidades de trabajo de la piedra y su transporte. Al principio, el trabajo esencial era la cartografía geológica de Montenat, completada por la de Cyril Gagnaison, quien, durante una prospección geológica, halló una ladera de Ferriol, un esbozo de época ibérica. Conviene recordar que la hipótesis sobre el origen de este punto de la piedra utilizada para tallar el busto ya fue formulada, como lo decía ya, por Pedro Ibarra, quien la calificada como piedra común. Volveremos sobre esta palabra. Los análisis de la piedra efectuados por Montenat han venido a confirmar la perspicacia del sabio ilicitano. Pocos textos refieren la explotación de esta piedra. Ningún texto antiguo, ninguna inscripción latina que mencione un lapidarius, o lo que sería bastante sorprendente a la vista de la piedra explotada
en este sector un marmorarius. Y en los textos medievales, esta piedra es un producto entre otros. Hay que esperar 1439 para conocer un llamado Bartomeu Vidal que recibe 95 sueldos para un trabajo de extracción de la piedra de la dita vila, destinada a la construcción de los campaniles de la Torre de la Campana de Elche. Esta partida se caracteriza por una gran densidad de sitios. Aquí tenéis el mapa que hemos podido reconstituir de los sitios de explotación de la piedra. A menudo, esta partida, que hace por una gran cantidad de sitios, a menudo sobre las crestas, siguiendo una falla, como se ve en la foto, o sobre la ladera este, en el caso aquí se ve, por lo menos probablemente para vosotros también a la derecha, el sector que nosotros estudiamos en primer lugar. Otro rasgo de estas canteras es la variedad de materiales, si bien una variedad con pocas diferencias. Y precisamente nuestro trabajo era estudiar estas diferencias. Creo que tengo otra foto de la cresta. Hemos reconocido 4 tipos de calcáreas miocenas que han sido explotadas, siendo las 2 primeras las más empleadas. Y tenemos los distintos facies designados por letras. El tipo A, que es el más frecuente, utilizado es tierno, contiene pequeñas incrustaciones de conchas. Este es el material del esbozo del guerrero de Ferriol. Y aquí tenéis un detalle de la piedra. Entonces, tenemos que avisar una cosa. Vais a ver diferencias en las fotos, porque las fotos que damos no son con la misma escala. Entonces, desgraciadamente, parecen distintas, pero no lo son en realidad. Es decir, que a veces está el dibujo, la foto amplía, más o menos. Entonces, esto es el caso del esbozo del guerrero de Ferriol. Aquí tenéis la dama de Elche y su piedra. Tenéis ahora la dama de Cabezo Lucero, pero no la enseño porque está bastante fea. La restauración, perdón. Fermez la parénthèse. Hay también la famosa dama de Elche y ahora tenemos la dama. On peut retourner en arrière. La dama de Elche, la dama dicha de la Alcudia, la cabeza de la Alcudia. Ahora el esfinge del Parque Infantil de Elche, con su piedra. Ahora el pilar de Monforte del Cid y un detalle de un toro de Monforte. Esto es el grifo el grifo de la Alcudia, perdón, y tenemos la piedra A del grifo, el esfinge de Argos del Louvre, porque hemos hecho una pequeña muestra en la del Louvre, no en la tuya, lo hemos hecho en París. Antes. Sí, porque las primeras experiencias se hicieron en París, era más sencillo. Bueno, esta calcárea, entonces esta esfinge está presente ahora con su hermanita
del mar. Entonces, estas dos hermanas están reunidas. Entonces, otra foto de la misma esfinge. Otro tipo, que es el tipo B. Aquí tenéis una fotografía en macro. Es una piedra más arenosa, gris amarillenta, y contiene más elementos de cuarzo y pequeñas conchas en formas de tubo. Se ven las secciones circulares de los ditrupa. Esta piedra es explotada especialmente en el lugar denominado Altavix, un lugar bastante restringido. Entre las obras realizadas con este material podemos mencionar el torso de la Alcudia y la dama sedente de la Alcudia. El tipo C es una calcárea más grosera, llamada con frecuencia la calcárea de Tabaya o calcárea de Castellar, que comentaremos luego. Se utiliza en construcciones de Elche, como en la Basílica Santa María de Elche, y también en el poblado ibérico de La Moleta, un poblado ibérico que tuvimos la suerte de ver que se podría excavar sin problemas, que se limpia un poco, se quita la hierba, se limpia, se hace una fotografía y es un poblado completo sobre un espacio totalmente plano. Bueno, una excavación sencilla. Bueno. Finalmente, el tipo D que hemos encontrado en las piezas de Cabezo Lucero. Aquí tenemos un fragmento de Cabezo Lucero en el detalle de la piedra. Y en esta misma piedra, con esta misma piedra, se hizo el grifo de Redoval. Entonces, estos cuatro grupos, una variedad más de piedra, más ha sido trabajada en Cabezo Lucero, una calcárea olítica, que una piedra que viene más bien de la zona litoral. Pero hay un ejemplo magnífico. El ejemplo más importante, el más sencillo para nosotros, se sitúa en Santa María de Elche, el uso en el mismo monumento de las dos variedades de piedra, la C abajo, en la base del edificio, cuando el muro se construyó en la piedra A, que resiste bastante mal al tiempo. La variedad de tipos de explotación se relaciona esencialmente con la topografía. Las más antiguas parecen ser las situadas en la cima de las crestas, como se ve en esta foto, o se ven en esta restitución gráfica. Las más antiguas tienen la forma de trinchera, una hipótesis cronológica que relacionamos con el hallazgo en la pendiente de una de ellas del esbozo de escultura de Guerrero que comentaremos luego. En este primer tipo, el frente de talla que podéis ver aquí, mide alrededor de 30 metros. Existen otros 3 tipos de explotación y se organiza aquí otro ejemplo de cantera de esta forma de trinchera. La primera cantera que vemos está llena de escombros de cantera vencida. Es decir, se excava una cantera, se tira en la de al lado y se rellena. Entonces se vacía por un lado una cantera y al lado se rellena una antigua cantera. Así excavar una cantera hasta el fondo representa un trabajo enorme y esto lo sabemos muy bien. Es decir, que tienes por alrededor de 5 metros, más o menos, escombros, con metros y metros cúbicos de trozos. Entonces nuestra excavación se hizo
En este caso, en la excavación que llamamos 2-3, porque el sector que identificado era el sector 2 y en la organización del plano era la cantera número 3. Y vamos a comentar los dos esta cantera, esta excavación, con una vista de una pared que comentamos los dos. Entonces, ves que todo está organizado de una manera bastante lineal. En realidad, el trabajo estaba totalmente oportunista. Había fallas y diaclasas. Y entonces el escultor, el obrero, el tailleur de pierre, no sé, El picapedrero, el cantero, tenía ya unos límites hechos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de este bloque entre dos diaclasas. Venga, a ti. Tienes el trabajo un poco, amigo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y me sumo al agradecimiento que ha realizado Pierre a propósito de la invitación que nos ha permitido estar dando esta conferencia aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Dicho lo cual, las canteras que creemos ibéricas, luego intentaremos razonar por qué básicamente creemos que son ibéricas, o al menos creemos que no son de otra época, casi actuamos por descarte. Son canteras pequeñas. Esta cantera que ven aquí ahora mismo es una cantera que tiene unos 10 metros de largo por 3-4 de ancho en su punto más ancho y una altura de aproximadamente unos 10 metros. O sea que en realidad parecen ser ejercicios de extracción vinculados a probablemente encargos o programas iconográficos que tenían bien prediseñados antes de iniciar la extracción. El frente de talla, además, es característico de su escasa verticalidad. Son frentes de talla en el que se van marcando las extracciones. No sé si esto se... ¿No va aquí? No. Ah, sí. Ah, sí, se hace. Ah, se puede funcionar así. Sí, bueno, parece. Bueno. Ha sido un... No sé. Bueno, básicamente nosotros empezamos a excavar en la parte superior de la imagen, donde empieza a clarear la piedra. Se nota perfectamente donde... Desde ese punto, la cresta todavía se alzaba a unos 4 o 5 metros. Y desde ese punto hacia abajo se alza... Otra vez 5 metros, de ahí que la altura sea de aproximadamente 10 metros. Es muy irregular el frente, como pueden observar las medidas de los sillares. Aquí tenemos más o menos la medida de algunos de los sillares que mejor se definían en el proceso de excavación. En realidad, la excavación, la máxima documentación que obteníamos era ver todo lo que eran las paredes, porque todo lo que es el interior de la cantera había sido rellenado por los vertidos, como hemos dicho antes, de la cantera de al lado. Desde el primer bloque, que tienen prácticamente a ras de superficie, hasta el que encontramos el número 7 a más de 5 metros de profundidad, como pueden ver en la barra de la derecha, atrás, son prácticamente de la misma medida a excepción del bloque 3. Son bloques de 80 por 45 por 25, 30, ahí no cabría, por ejemplo, la dama de leche, y que pueden llegar a pesar aproximadamente 50 kilos, más o menos, y entendemos que deben estar vinculados a programas, insisto, con carácter oportunista, como decía Pierre, aprovechando una microfalla y sacando pues X número de bloques que en ese momento les interesara. Pasa si quieres. Pues es la imagen de Ferriol 2.2, la que está al lado, donde se puede ver la estructura fallada de los relieves. Aquí. Pero la estructura fallada es esta. El relieve está volcado y lo que están aprovechando son esas microfallas para ir extrayendo los bloques de acuerdo, en principio,
hay una cierta normalización de los bloques exhumados, so pena de que en la zona central, evidentemente, hayan salido bloques más grandes. Evidentemente, solamente nos ha quedado la huella en lo que es la pared. Nada impide pensar que en la pared central hubiera, digamos, que bloques de mayor tamaño. Este es un modelo de esta degustación especialmente. Es una piedra que nos gusta mucho. Le tiene fascinado esta piedra. Sí, hemos hecho muchas fotos de ella. Es un bloque rodeado por una zanja de extracción, una zanja realizada por un martillo tallante y cuños. Y entonces esto se ve muy bien el problema que ha tenido el pobre cantero. El pobre cantero ha empezado aquí, con cuños, pero falló, como se ve. Entonces ha intentado una segunda vez, pero fue peor todavía. se cansó. Entonces, por suerte, tenemos una muestra perfecta de un trabajo de explotación de un bloque, y esto es nuestro bloque fetiche, lo queremos mucho. Bueno, esto es, pasamos. El segundo grupo de tipo de explotación se constata en áreas llanas. Estas canteras son de pequeño tamaño, con un frente de talla de escasa altura. Tenemos este ejemplar, ya ves que estamos con bloques. Son bloques del mismo tamaño más o menos, pero con una amplitud totalmente muy limitada, y podemos confesar que en este caso, como en el anterior, no hay ningún material. Es decir, que en este conjunto lo comentaremos luego por el aspecto cronológico, pero aquí, por ejemplo, nada. Tercer tipo, con frentes de tallas de 30 a 130 metros de anchura, se caracteriza por la explotación de bloques de gran tamaño, de un tamaño de 1 metro, 1,80 m, que son los más importantes hasta los bloques del tipo 4, que es el más reciente, con grandes dimensiones, con frentes de tallas de 30 metros por 30 metros, con un frente de talla de 10 a 25 y numerosas instalaciones anejas, como cisternas, rampas de acceso, poleas, forjas en el lugar. Aquí tenemos una serie de documentos. Aquí, por ejemplo, una casa para los obreros y con todo el material de cables y todo esto. Y la cantera la más famosa en este sector es la cantera de Santa María, la cual ha abastecido del material empleado en diferentes restauraciones efectuadas en la Basílica de Santa María de Elche entre principios y mediados del siglo XX. ¿Sabéis por qué? La explotación es escalonada o con recortes regulares y puede llegar a ser vertical a plomo, es decir, que es una pared perfectamente vertical, y subir en estas canteras es un peligro. La cantera Santa María ofrece un terminus postquem, y el inicio de la explotación de estas canteras se situaría en época ibérica media. Los materiales cerámicos escasos, creo que tenemos una lámina o dos de material, hallados en esta prospección, los terrenos ocupados por las frentes de talla, se compadecen bien con los distintos periodos de uso de las mismas. Abunda el registro moderno y contemporáneo, especialmente en la zona de peligros, donde también se detecta algún material antiguo ibérico y romano, siendo destacable que en el sector 2 solo aparecen estos últimos sin intrusiones modernas. Entonces, par eliminación tenemos este argumento. Es igualmente revelador la completa ausencia de material medieval islámico, a pesar de que
El Castellar, un imponente asentamiento situado a apenas 2 kilómetros de oeste del citado sector, estuvo ocupado durante los siglos X y XI, y recordamos los trabajos de nuestro colega Guichard, como si, en efecto, las canteras no hubieran sido explotadas en época islámica. Tal amplitud histórica implica la investigación y el análisis de las modalidades de talla detectadas, pues sabemos que los útiles empleados hasta la mecanización del siglo XIX han evolucionado muy poco. Podemos tomar los útiles antiguos y los de ahora son iguales. Volvemos a la cantera 2-3 de Ferriol, situada con una cresta y abierta hacia el oeste y el este. Ha sido excavada en su mitad oeste, exhumando un frente de talla de 5 metros de altura por debajo de los niveles de relleno, lo que permite proponer una altura total del frente de talla de 10 metros. Bien. Aquí se empezó, la excavación empieza aquí y esos 5 metros ya estaban al aire libre. Y luego bajaremos otros 5 metros y dan esos 10 metros de altura. Y recordemos que los canteros han utilizado, en esta foto se ve muy bien, El primero. Eso. Ah, oui, c'est mieux. Entonces, diaclase y diaclasas. Se entiende. Naturales, diaclasa natural. Han extraído bloques de una especie, con una especie de resultados, una especie de escalera, y no comentamos más las dimensiones que ya hemos comentado. Tenemos que subrayar la homogeneidad de la explotación, es decir, que no hemos visto en toda nuestra experiencia de 5 metros de altura, no hemos visto cambio de método, cambio de ritmo, cambio de dimensiones. Entonces pensamos que la explotación se realizó en una fase única, probablemente breve, por equipos permanentes, es decir, por equipos homogéneos, sabiendo que la explotación de la piedra es difícil en una parte del año. Es decir, el invierno plantea problemas según las personas que conocen bien este mundo de la piedra. Otro caso, por eso hemos vuelto a presentar la cantera 2-3, es el caso de la cantera 3 del sector de Peligros. Método totalmente, no se hace encore la fouille de Ferriol 2-3, la nuestra, otra serie de documentos que permiten resumir cómo ese trabajo se hizo. Con explotaciones de bloques horizontales y también verticales, que plantea problemas de saber cómo sacarlos. Esto todavía creo que no lo hemos bien entendido. El caso de la cantera 3 de Peligros es distinto. Aquí hemos analizado las modalidades de explotación de un bloque que mide 1,23 metros por 0,90 metros y 0,45 en una fosa, y en este caso las frentes de talla son rectilíneos, las zambras realizadas por los surcos en paralelo con una altura de 10-12 centímetros. La cantera también aprovecha una falla, una actitud también oportunista. Ya se ven la manera de trabajar la piedra, de sacar la piedra, digamos.
Y la extracción se hace por un sistema de tres golpes, paralelos. Okay. Los útiles empleados son de dos grandes tipos. Por un lado, los útiles de percusión colocada, esencialmente la masa asociada a las cuñas para romper la piedra. El segundo tipo reúne los útiles de percusión de avance más numerosos y sobre todo más variados. El pico, puntiagudo o de sección piramidal, la escoda, provista de largo mango, el martillo tallante por trincheras rectas, como lo que hemos visto ahí, ambas para realizar los surcos, el hacha dentada o breture, que vemos aquí el trabajo de esta breture, el tallante dentado, el puntero, todos ellos útiles que no han evolucionado desde la antigüedad hasta ahora, hasta nuestros días, a excepción de la explotación mecánica. Uno de los datos de interés del yacimiento del Esferiol es que reúne a canteros y talladores de piedra cuyos testimonios son los vertidos de pequeño tamaño que las rodean desde sus bocas, formando caballones deshechos, un pequeño montículo delante de la cantera. Pero la más espectacular prueba del trabajo de los bloques extraídos lo constituyen varias esculturas realizadas en el lugar, halladas en estos vertidos. La pieza principal es el esbozo de escultura de un guerrero con casco encontrada por las pendientes de Ferriol y que provocó precisamente nuestra intervención. Este hallazgo en 2005 fue realizada por Gagnaison, por Cyril, durante una prospección. El esbozo mide 50 centímetros de altura y la cabeza alcanza hasta 20,5 centímetros. Estamos ante un busto con, por delante, unas trazas que leemos como un brazo derecho replegado hacia la izquierda. La cabeza lleva un casco con reborde inferior fuertemente marcado. La rotura, ella debía provocar el abandono que se ve en la fotografía más bien de derecha, el abandono del bloque en el mismo lugar. La rotura visible a la izquierda de la pieza, a la derecha cuando la miramos. En ella se identifica el repertorio habitual de los útiles del escultor, el cincentano, el dentado, el gradina o el puntero. Esta fase del trabajo, realizada a pie de la cantera, podría ser atribuida a un escultor quien, paso a paso, había modelado la cabeza, el cuello y la espalda, dejando para una siguiente etapa el trabajo del cuerpo, una etapa que no podemos conocer, pues la rotura del bloque finiquitó la talla. Con una dimensión de 20 por 18 y 18, la cabeza es un cubo que la forma del casco, con su reborde saliente y apenas desgastado sobre la nuca, contribuyó a acentuar. La cabeza presenta una forma muy expansiva en profundidad y su parte superior es plana. El rostro tiene una forma casi rectangular, cerrada por arriba por una línea horizontal que limita algunos mechones del cabello que caen por la frente. Esta pauta la encontramos en el Cerro de los Santos, especialmente sobre unas figuritas como la Inventario 7707 del MAN. La masa de piedra conservada para estructurar la parte superior de la espalda es un elemento recurrente, la masa de espalda, digamos, a partir del último cuarto del siglo V
y en la parte superior, bueno, se encuentra, por ejemplo, en la Dama de Elche y en esta figura de Caudete de Albacete. Dos trazos oblicuos generados por sendos golpes de pincel marcan cada ojo. En cuanto a la boca, está tallada por dos entalles rectilíneos que están desplazados del eje del rostro hacia la mejilla izquierda. De este modo se marca la simetría de la cara, rasgo permanente del estilo de la escultura ibérica. Podríamos discutir esto con Teresa Chapa, pero no está. Esta pauta tiene por resultado sugerir una ligera rotación de la cabeza hacia la derecha. Otra cuestión, siempre debatida, concierne la forma definitiva o completa de la escultura, un busto o un personaje en 2 o 3 bloques superpuestos. Es un tema bueno, de discusión, de coloquio, muy bien. Teniendo en cuenta que el bloque encontrado no mide más de 50 centímetros de altura, esto cabe muy bien en los bloques que hemos definido en las canteras, solo sería un esbozo de medio cuerpo. De este modo, la base del cuerpo de este personaje masculino había sido tallada en otros 2 bloques de dimensiones similares. Iconografía del guerrero. Organización de volúmenes, forma, entre comillas, rectangular de la cara, manteniendo la frontalidad arcaica con asimetría, participan de la época llamada ibérico pleno de los siglos V-IV. Ante este hallazgo, nos planteamos la hipótesis de un trabajo del escultor en 2 tiempos o en 2 etapas, una primera a pie de la cantera y un trabajo de acabado en un taller de tal o cual poblado, y por esto entonces pensamos a la Alcudia de Elche. Pero no hay solamente esculturas ibéricas. Citamos por la época ibérica, sin entrar en los detalles, el inventario que pudimos hacer de construcciones en piedras A, B y C en la Alcudia. En la Moleta, solamente las piedras tipo C. Son siempre materias de la misma región, de la zona casi inmediata, como es el caso por la escultura. Por la época musulmana, pocos ejemplos de uso de estas piedras en un momento de uso de la arcilla, para hablar rápidamente, pero sabemos que la mezquita de Elche, debajo de la Basílica Santa María, se hizo con piedra de Ferriol. Por la época moderna, la basílica está construida a partir de 1672 y las fuentes que conocemos por el año 1750 nos cuentan que la capilla de la Comunión, bajo los órdenes del arquitecto Marcos Evangelio, ha sido construida con la piedra de Ferriol. Y podemos ver de nuevo los muros de la basílica, el C y por encima el A, o el portal de la fachada, no, je l'ai oublié, no está, de la fachada de la basílica. Luego la basílica ha sido restaurada en los años 1940 con la misma piedra dicha piedra blanca de Santa María, una piedra que venía de la cantera de Santa María, que hemos visto siguiendo un camino que va a desarrollar nuestro amigo Jesús. ¿A ti? Ha dejado los caminos. ¿Qué? No, con esto es más cómodo. Bueno, en la imagen tienen unas vías camineras que se desarrollan fundamentalmente en lo que es el llamado Barranco de San Antón, no coincide con la zona del Ferriol. Muy probablemente son la última fase de explotación de las canteras, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No tienen prácticamente sedimentación, lo que demuestra que su generación ha sido relativamente reciente en el tiempo.
No quiere decir que estos caminos en su momento no estuvieran fosilizando otros caminos anteriores. De hecho, hay algunas partes, algunos tramos de este camino en el que aquí el perfil de lo que es la trinchera de las vías se percibe que está escalonado, como si efectivamente cada camino perteneciese a un escalón superior, un poco al estilo de las catacumbas. Por tanto, es más que probable que estos caminos que el Ayuntamiento de Elche los vende como caminos ibéricos, pero probablemente no tengan nada de ibéricos. Y además tenemos problemas gravísimos porque los de ciclocross, si se van por ahí, empiezan a circular por los raíles prácticamente de los caminos, que como ven están perfectamente limpios, y evidentemente pues eso genera un desgaste. Bien, volveré después a la otra. Bien, la reflexión que ha venido realizando hasta ahora mi directo amigo Pierre básicamente ha incidido en dos tipos de aproximación hacia el estudio de las canteras, que siempre es un objeto de estudio muy evanescente, no es fácil estudiarlas. Él ha centrado su exposición básicamente en lo que es la morfología de las canteras. Creemos que las de trinchera, las más pequeñas, serían las más antiguas y por tanto las ibéricas. Y en segundo lugar ha insistido en la petrología de las tres fuentes de piedra que hemos localizado y su identificación en distintos elementos de la estatuaria, no solo de la Alcudia, sino de su entorno. En esta imagen ven un poco lo que es el paraje, y a partir de aquí entramos ya en lo que sería otra perspectiva de análisis más estrictamente arqueológica de lo que es el conjunto de Ferriol. Este paraje, que viene a coincidir básicamente con el área de Ferriol 2, Ferriol 1, a la derecha empiezan a asomarse los resaltes rocosos, donde está Ferriol 1, y la fotografía está tomada desde Ferriol 2, y aquí aproximadamente en esta pinadita apareció el esbozo. Se ha realizado una prospección íntegra de todo el paraje. Al fondo, a título documental, no podía evitar ponerlo, la flecha indica el yacimiento de las Tres Hermanas, ya en Aspe, que es contemporáneo a las canteras, es perfectamente visible, intervisible entre ambos, pero en Tres Hermanas no hay escultura ni se le espera. De modo que está ya al otro lado del río, pero quería incidir en que hay una cuenca visual continuada entre ambos sitios. Los resultados de la prospección integral de las tres zonas los tienen aquí, es decir, en la zona 1, la de Ferriol, solo aparece material ibérico, que es uno de los grandes argumentos de peso al que nos agarramos para intentar esa datación en época protohistórica para las canteras de este sector. Hay un fragmento de teja romana y un botijo que será de un dominguero, pero fíjense que son 8 fragmentos. En el conjunto de peligros hay una mezcla de material contemporáneo y, en menor medida, material antiguo. Y en San Antón, que es donde han visto las rodadas antes, que se alargan pues, aproximadamente 1,5 kilómetros, es prácticamente exclusivamente moderno y contemporáneo. Con lo cual, el trabajo microespacial de lo que son estas bayetas en el paraje del Ferriol viene, digamos, que a orientarnos a la cronología que estamos manejando en nuestras conclusiones. A ello habría que añadir lo que se encontró en la propia excavación del frente de talla 2-3. Fueron 4 campañas de excavación y obtuvimos 4 fragmentos. El inventario no nos quitó mucho trabajo, la verdad. Era un fragmento por campaña. El más destacado de esos 4 era este, que es una tinaja de los siglos XIV-XV. Estaba dentro del relleno de la colmatación de la cantera, además en una parte bastante alta de estos 5 metros, con lo cual intuimos que en ese momento se deben estar abriendo alguna cantera al lado, la cantera 2-4 que da al lado, que es más grande que esta que nos ocupa de 2-3, y entendemos que en ese momento del 14-15
se debe estar poniendo en funcionamiento otra vez el programa de extracción de piedra, coincidiendo con algunos sitios arquitectónicos de Elche muy destacados. Por ejemplo, el ayuntamiento de esta época, y está hecho en este material. Y también la ermita de San Sebastián, que está muy vinculada al Misteri d'Elche, también es de este material y de esta época, del siglo XV. Aparte de esos 4 fragmentos, uno era de un botijo, de la parte superior, de otro dominguero. Los otros 2 eran fragmentos comunes que eran imposibles de identificar, y el único que permitía una datación era este que presentamos aquí, con lo cual sabemos que esas canteras son como mínimo anteriores al siglo XIV. En lo que es la excavación, sí que es de resaltar que por debajo de metros y metros de derrumbes de gravas, arena, mampuestos, guijarros, aproximadamente los últimos 2-3 centímetros de estratigrafía estaban ocupadas por un fino polvo amarillento, que es la propia arenisca, seguramente, que se está diluyendo un poco las paredes, y ahí, prácticamente sobre el suelo, sí que aparecen varios fragmentos de hierro. Seguramente sean cuñas, vean los fragmentos como son, así que no tenemos mucho donde agarrarnos, pero creemos que son cuñas de la extracción contemporánea, porque está prácticamente en el suelo, de lo que es el frente de talla, serían contemporáneas a esa extracción protohistórica. Fuera de este contexto microespacial, nos ha interesado también trasladar la cuestión de la extracción de las canteras a lo que sería un ámbito más amplio del entorno inmediato, y para ello hemos intentado establecer cuál sería el camino óptimo para ir desde el Ferriol hasta la Alcudia. Lo tienen marcado ahí en esa línea negra discontinua. Es un trayecto de 9,2 kilómetros. Aproximadamente eso se hace en un par de horas andando sin mayor problema. Si vas con un carro tampoco va a ser muy diferente. Y como ven, es un trazado básicamente rectilíneo que tiene una pendiente del 2%, el camino es bastante cómodo, a excepción de los primeros tramos, como pueden ver en la imagen de arriba a la derecha, en el que zigzaguea continuamente el camino, intentando buscar, digamos, que la pendiente que facilite el discurso de ese camino. De ahí que reciba el nombre de les voltes, las vueltas o las curvas, camino de las vueltas o de las curvas de Ferriol. A partir de ahí, de salir de esa pequeña zona montañosa, que en general no es muy alta, las cotas de estas montañas son 200-300 metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel de base serán 50 a 100 metros como mucho. Y en ese camino, como ven en la imagen de la izquierda, está jalonado por distintos hitos, entre los que he marcado, en primer lugar, el punto A vuelve a situar donde se encuentra el esbozo, el punto B es la facies B de Altavis, y el punto D es la facies D de la Moleta. La Moleta es el yacimiento que está inmediatamente debajo de la letra. A partir de Elche, ya lo que es la mitad inferior de la imagen, pues hoy en día el camino está encajado en lo que se llama el carril Filet de Fora, y posiblemente ahí ya esté fosilizando la centuriación romana. Es posible que antes el camino fuera exactamente ahí. Y en ese recorrido por Elche vuelve a estar jalonado por distintos hitos, como esto es el parque infantil de tráfico. Esto es un hallazgo de una escultura, de una pieza exquisita que luego veremos, que aparece en el casco urbano de Elche, aunque no sabemos exactamente en qué contexto. Y aquí abajo ya el yacimiento del Arsenal, una posible área funeraria y la Alcudia, abajo del todo. Y a la derecha tienen ustedes el yacimiento de Hacienda Botella, que hoy por hoy es la única área funeraria constatada en el entorno de Iliki. Les hago remarcar también que en ese círculo se produce un encuentro de 3 caminos, es un punto nodal, por así decirlo, y se encuentra el camino que ahora estamos identificando como el camino de las vueltas de Ferriol, a la izquierda el camino que conduce al pantano y a la derecha el camino que sube hacia las carriladas de San Antón. Ahí se reúnen los 3 para iniciar su recorrido hacia el sur. Este recorrido
por documentos fotográficos, en concreto esta imagen de 1902, tenemos una reata de mulas tirando de los bloques en peligros y utilizando incluso raíles para las vagonetas, que vemos ya que es una fase evidentemente, entre comillas, modernizada, aunque no descartamos que en épocas antiguas también se utilizaban yuntas de bueyes. Esta imagen es de Macael, de los años 40, pero me venía bien para ilustrar esta cuestión. Si volvemos un poco ya solamente con los puntos que son estrictamente ibéricos, la estrella amarilla vuelve a identificar la zona de Ferriol, el primer punto blanco, el más al norte, el hallazgo del esbozo, y el siguiente ya es la Moleta, que antes hacía referencia a Pierre, y que lo tienen en una imagen de la derecha. Es una extensión de una hectárea de terreno sin excavar, perfectamente llano, y que creemos, siempre hemos sospechado que algunas respuestas de lo que es la extracción de piedra en Ferriol pueden estar aquí. De este lugar procede un maravilloso capitel de orden toscano que está en el Museo de Elche, de tipo D, del de la Moleta. Y abajo la siguiente flecha indica el Parque Infantil de Tráfico, con esta imagen de la mitad de un busto de un guerrero que aparece en el Parque de Tráfico, y en el cuadradito de abajo la imagen de la derecha, que es esa pierna con esa greba onémiga que está agarrada por una mano en su tobillo y que supone una de las obras más exquisitas de toda la estatuaria ibérica, al menos del taller de la Alcudia. Fíjense que prácticamente los ámbitos ibéricos están jalonando el camino, quedándose pues, en una estrecha franja de 300-400 metros entre la vía y lo que es el río Vinalopó, que tienen a la derecha. Finalmente, a partir de las analíticas que hemos realizado en las piedras, en las distintas esculturas que hemos trabajado, hemos llegado a una distribución espacial, ya por tanto nos estaríamos metiendo en un análisis más territorial, más macroespacial. En amarillo marco exactamente al sur la Alcudia y al norte Ferriol. La estrella más al norte es Agós. La siguiente, bajando hacia el sur, es Monforte. La que se encuentra entre las dos amarillas es el Parque Infantil de Tráfico, y abajo del todo se encuentra Cabezo Lucero, cerca de la costa, y Redován, un poco más alejado de esta. Todo este conjunto se inscribe perfectamente en un radio de 25 kilómetros desde la Alcudia. Por tanto, la Alcudia está proveyendo de un conjunto de obras llevadas a cabo para realizar programas desconocidos, un taller que, por tanto, tiene que tener una vinculación económica con todos estos hitos, seguramente también religiosa, porque el bestiario, como decía antes Isabel, que aparece en la Alcudia es muy amplio. Hay toros, hay animales fantásticos, hay esfinges, hay luchas de guerreros, hay damas. Y, por tanto, creemos que el ámbito de trabajo de este taller entraría dentro de esos límites. De hecho, es bastante sintomático que ya en Cabezo Lucero aparezcan otros tipos de piedra, mientras que en el resto, al momento de esta conferencia, solo muestran piedras de Ferriol. Y, por mi parte, yo ya quiero ir cerrando, volviendo otra vez a lo que es la pieza emblemática de esta creación, de este taller. Es una exquisita filigrana prácticamente flamenca en lo que es el trabajo de la piedra, sobre todo lo que son los rodetes y lo que es todo el pectoral. Yo personalmente sigo pensando que la pieza está cortada. Creo que el corte es demasiado bruto para ser realizado con ese fin en el momento en el que se talla. Todo este corte resulta muy abrupto. Y luego ahí marco en este cuadrado pues 3 huellas de pico que seguramente le hicieron cuando la encontraron. Sobre su hallazgo no voy a extenderme más, pero siempre se ha especulado que apareció junto a una muralla o relacionada con una muralla. Bien, hoy ya sabemos que hay una fortificación
en la zona de la Alcudia, que la excava el equipo de Alberto Lorio y José Uroz, y esa muralla tiene alzado de adobe o de tierra, así que malamente puede estar ahí la dama. Y el zócalo, que sí que es de piedra, no tiene muestras de saxa rediviva, no hay ningún tipo de piedra reutilizada. Por tanto, insistimos en que cuando la dama aparece, debe aparecer a una cota muy alta. Muy alta en el sentido de que este es el croquis que hace Alejandro Ramos Folqués. Siempre se dice que no se excavó cuando se encontró la dama. Sí, sí que se excavó. Se acabó bastante después, en los años 40, y ese es el croquis de esa intervención. Y como fíjense dónde coloca Ramos Folqués la dama, arriba del todo. Apareció a 40, 30, 50 centímetros de profundidad. Y es significativo que esta línea de piedras que él dibuja es muy probablemente la muralla que ahora han encontrado. De modo que hay un lapso del tiempo estratigráfico y de cotas que impiden valorar como procedente de la muralla el hallazgo de la dama. Y finalmente ya acabo, ahora sí que voy a acabar, con esta imagen porque siempre me ha parecido, me la has puesto en un sitio peor, que no sé ni dónde está. Esta es una postal que me resulta fascinante porque representa ya sobre un óvalo a la dama de Elche. La postal es de 1890 y el último número no aparece. Por detrás está escrita, es un mensaje de cordialidad entre un hombre y una mujer, no tiene nada que ver con la arqueología ni con la historia. Si es 90 y, teniendo en cuenta que la dama aparece el 4 de agosto, parece poco probable que sea del 97, así que esta postal debe ser del 98 o 99. Y a mí me resulta fascinante que en esta postal lo que se esté reflejando no es ni mucho menos un paisaje bucólico. Están representando cómo se están haciendo los bancales. Y esas tierras negras que ven son abonos animales. Es decir, por eso me planteo, efectivamente, si esa imagen, con toda la idea del mundo, está solapando el contexto del hallazgo de la dama. Y por mi parte, nada más. No sé si tú quieres añadir algo. Yo quiero acabar porque hemos hablado de canteras, pero quiero hablar un momento rápidamente de canteros. Sí. Canteros. Hemos referido a la ausencia de textos literarios o epigráficos antes del siglo XV. Y la fotografía de 1905 que ofrecemos no es más que el reflejo de las condiciones de los canteros del siglo pasado. En ella es una puesta en escena muy elaborada. Los notables y los patrocinadores asisten a las diferentes tareas que cumplen los obreros trazando trincheras para extraer o modelar los bloques. La piedra de Ferriol es conocida a lo largo de los siglos como piedra común, pero piedra común por lo que no contamos con información precisa sobre su extracción o su uso. Piedra común va con salario mínimo. Hacia 1900, este era de 22 pesetas por tonelada y la primera calidad 25, piedra común 22, la piedra calidad 25. Siempre lejos de la tonelada de Portland inglés, 90 pesetas. El que la explota, llamado picapedrero, picapedrero, está en la parte baja de la escala social y de los salarios. Así, entre 1902 y 1906, cuando el arquitecto Marcelino Coquilla realiza la restauración de la Basílica de Santa María, un picapedrero de segunda clase ganaba al día 50 pesetas, el de primera clase
ganaba al día 5, perdone, 5,50 pesetas, el de primera clase 6, un tallista de piedra 6,50 y un escultor 7,50. Esta separación social es visible en términos de organización, aunque los datos son tardíos, están llenos de enseñanzas. No conocemos una sociedad de canteros de Elche, aunque sí la había de albañiles. En Aspe, situada al norte del macizo de Tabaya, y en la región de las Anteras, donde se explota y trabaja una piedra dura, el famoso rojo de Aspe, como en Novelda, donde se explota la misma piedra, pero esta vez en mármol, los trabajos de la piedra están notablemente organizados hacia 1900, cuando las empresas se multiplicaron. Una asociación obrera, la Emancipación, nacida en la clandestinidad como un sindicato de resistencia y de socorro mutuo, con sede en Novelda, se organiza en 1900, coincidiendo con una huelga que duró varios meses para mejorar, yo cito, la condición de sus asociados en el orden moral y material. Esta asociación, que está en el inicio del movimiento sindical en la región de Vinalopó y que se integra en la UGT en 1903, perduró en el tiempo, fundando la Sociedad de Canteros de Aspe. Los obreros del calzado y de las espardeñas fueron los más activos durante el periodo precedente la guerra civil. Pero los obreros de la piedra no aparecen como elementos motores en las luchas sociales y los canteros parecen ausentes. Y lo que es más sorprendente, también en la historia de la guerra civil y años sucesivos, ningún cantero ni picapedrero se identifica en la fase de represión en la posguerra y solo se cita en las listas que podemos consultar a un marmolista que fue enviado en un campo. Ningún cantero, ningún pedrero. El obrero de la piedra común es a menudo anónimo, es como lo quiero llamar un hombre sin nombre. Tanto en época antigua, en los siglos V y IV, cuando se talla la dama de Elche o el guerrero con casco, hasta principios de 1900. Estamos entonces lejos de esta bella imagen escenificada en 1905 con los canteros trabajando bajo la mirada de los empresarios. Frente a ello, es necesario, por tanto, guardar la memoria de Mariana Ros, el escultor de Elche que trabajó en las paredes de una cantera de Elche, inmortalizado en un bajo relieve de Ferriol. Sabiendo que nosotros hemos vivido antes del dron, que sabíamos vivir en las canteras, como se ve después de un trabajo diario. Muchas gracias. Muchas gracias a los doctores Rullari y Moratalla por ese trabajo, ¿no?, interdisciplinar, ese proyecto. Reconozco que me ha sorprendido la ausencia de materiales, ¿no?, ibéricos, más cerámicos, metálicos, quizás. Muchas páginas de menos por publicar, dibujos por hacer. Sin duda. Jesús. Teníamos la experiencia similares realizados en Francia. Sí, sí. Y igual, el material que encontraban tanto prospectando como excavando, cabía Montiel nos decía que cabía una caja de zapatos. A nosotros casi el chivato del tabaco. O sea que... ¿Y cómo se plantea el trabajo de campo de una cantera? ¿Tiene que ser logísticamente esos frentes de talla? ¿Cómo se plantea sobre el terreno un trabajo de campo? ¿Cómo se excava una cantera? ¿Cómo se excava? Se delimita un sector y se quita por encima. La primera idea era
que, claro, imaginábamos que el relleno iba a ser considerable. Efectivamente lo fue, eran 5 metros de relleno. Entonces la primera idea era a ver si podíamos subir una pequeña palita de estas de oruga que nos ayudara en el trabajo, pero no había manera. Entonces hubo que hacerlo manual. Entonces yo llevé ahí a mis alumnos y digo, si pasáis esta prueba seréis arqueólogos, si no, no. Y efectivamente los que pasaron la prueba siguen siendo arqueólogos. Con lo cual, nada, pico, pala, nada. Evidentemente, conforme íbamos trabajando, abrimos principio la mitad de la cantera, como dijo Pierre, pero pronto nos dimos cuenta de que eran muchos metros cúbicos. Entonces lo reducimos a la mitad. Solamente hicimos un cortecito de un metro y medio por unos 4, lo que era la anchura, para así coger todo el frente de talla hasta la base. Y bueno, era un poco castrante porque claro, es que no aparecía nada, solamente las gravas, tierra, y un fragmento por campaña. Con mucho esfuerzo. Sí. No sé si alguien se anima, algún comentario, alguna pregunta. Sí, por favor, Nerea. Buenas tardes. Quería preguntaros si el cantero y el artista que hacía la talla eran la misma persona. Y después he visto alguna talla que estaba en la misma explotación. Entonces, ¿qué sentido tenía que se tallara ahí en la misma explotación y no que se llevara a la Alcudia, que estaba relativamente cerca? Perdona, no termino de entender la segunda cuestión. Sí, habéis puesto una foto de una talla en la misma explotación. Se había tallado allí en la misma explotación. Entonces, ¿qué sentido tiene que se talle en la misma explotación y no que se lleve el bloque y se talle la Alcudia, que no estaba muy lejos? Digamos que la aplicación que nosotros le damos a esa segunda cuestión, la primera si quieres respondes tú, Pierre, la está, digamos que, tastando, la está catando. Entonces, él esboza básicamente la línea básica de lo que va a ser el busto, el torso, la cabeza, no lo dibuja más, y cuando seguramente intentaba delimitar el torso, la yaclasa fracturó por completo. Queremos que esa es la única, no hemos encontrado ningún tipo de escultura acabada en la zona. Entonces creemos que ahí hay un primer contacto con la piedra, sacarían el bloque y ya un cantero o un escultor, eso es una cuestión de mucho interés. Evidentemente, a pie del ferriol, a pie de cantera, había un escultor, porque el esbozo del guerrero lo hace un escultor. No sé si te he respondido bien, pero vamos, yo creo que nosotros hemos identificado siempre el cantero como el que saca el bloque y el artista, el escultor, el que lo trabaja. El hallazgo del esbozo nos confirmaría que allí estuvo el artista, por lo menos eso, para ver si la piedra funcionaba, si la piedra era mala y llegaba a la Alcudia y no tenía ya remedio de arreglarse, pues habían hecho el trabajo de balde. De modo que ese primer desbaste se hace en el frente de talla. Y sobre canteros y... Es decir que, bueno, tenemos un ejemplo específico que tuvimos la suerte de encontrar. Ahora no tenemos otros ejemplos en otras canteras, pero pensando en eso, mirando, por ejemplo, las dos esfinges que son bloques, probablemente. Hemos dicho, por ejemplo, nuestros bloques son perfectos por el esbozo, por la Dama de Elche. Bueno, ya con los bloques que hemos identificado, las dos cosas se hacen sin problemas. Luego, por las esfinges de Argos, probablemente el bloque tiene que ser más grande. Y no tenemos ni una idea del bloque necesario para las esculturas de Porcuna. Es decir, que es probablemente otra estrategia. Pero de momento tenemos este ejemplo y tenemos que esperar que nuestros colegas que trabajan en Andalucía, bueno, me imagino que no es tan difícil, es probablemente posible, digamos, de identificar la cantera de Porcuna, ¿no? Porque hay materia, si es un estudio geológico pero sería interesante de poder comparar y en realidad tenemos muy pocos ejemplos.
pocos ejemplos. Por ejemplo, cuando discutimos con los colegas que han trabajado en las canteras de Nîmes, es otra estrategia, pero en la época romana. Que es cosa muy distinta. No tiene nada que ver la cantera. Y no tiene nada que ver. Buenas tardes. Me gustaría saber si tiene algún tipo de protección la cantera actualmente o hay alguna manera de visitarlo. Yo conozco la zona, vamos, pero no sé si hay alguna figura de protección de las canteras, está catalogado de alguna manera, es una propiedad privada o qué tipo de elemento es, vamos, desde el punto de vista arqueológico. Las dos canteras que nosotros trabajamos, Ferriol 2.3 y Peligros 2.3, están inventariadas como yacimiento arqueológico y tienen su ficha. Pero claro, hay más de 300 frentes de talla. Ahora precisamente llevan ya unos años, con el catálogo de patrimonio histórico de Elche, son terrenos comunales, son del Estado, lo cual facilita mucho las cosas, claro. Y quieren jugar con la fórmula de paisaje cultural para delimitar son los planos nuestros, básicamente. Delimitar y proteger todo el área como eso, como paisaje cultural. Hay una fórmula en los catálogos que te lo permiten hacer. Y en ello están, no lo sé. Es un área muy grande, ¿eh? Estamos hablando de un área pues, de 2 kilómetros por 1 y pico, son 2 o 3 kilómetros cuadrados. ¿eh? Es un lugar de paseo el domingo. Demasiado paseo. Los ciclistas van por el medio de la vía. Las esculturas de Ríos. Sí, sí. Es un momento muy agradable. Y en la película que hemos hecho sobre la Dama de Elche, hemos hecho de manera secreta, entre comillas, hemos trabajado un bloque actual. Pero el Ayuntamiento de Elche ha prohibido a Ríos y a sus amigos de seguir trabajar en la cantera donde estabas. En las canteras, que es un sitio magnífico. Es decir, que una especie de jardín infantil. Pasar un momento allí es un placer inmenso, porque hay muchas cosas. Incluso habéis visto que han hecho un retrato de la Dama de Elche. ¿Lo habéis visto? Anterior. Ese. Ahí está. Es el Mariano Ros, el que ven ahí. Y ese buen hombre falleció. La más bonita de todas. Falleció hace unos años en una cantera del sector 3, que seguramente son del siglo XVIII, son muy grandes también. Aprovechó el frente de talla para imprimir ahí el sello ilicitano de una manera un tanto naif. A la izquierda ven el arcón de la Virgen de la Asunción como apareció, luego un caballero a lomos de un caballo blanco que es el cantó, el que da el aviso de que llega la Virgen, luego la Dama de Elche, en fin, todos los elementos de la historia popular de Elche están ahí. Entonces, cuando vas a las canteras, normalmente siempre hay gente en esta. Y bueno, resumiendo, las dos que nosotros excavamos, hicimos la fichita correspondiente y vas al listado de yacimientos y están incluidos. Y allí está la excavación, ¿no? O sea, lo que excavasteis vosotros, allí está... Nosotros lo volvisteis a tapar. Nosotros lo balizamos, pero claro, el balizamiento, ya me dirás tú lo que ha durado, poco. Y es peligroso, porque la caída son 5 metros. Nosotros lo balizamos, que es lo que dijimos, lo que acordamos con Consellería, a la espera de que el Ayuntamiento, digamos, que inicie algún tipo de estrategia al respecto para intentar al menos señalizarlas. Ya no delimitarlas todas porque sería imposible, pero sí, al menos señalizarlas, que sepa la gente que es una zona que, bueno, si metes el pie en un sitio lo mismo te lo rompes. Pero esa ha sido una experiencia magnífica de trabajo. Sí, ha sido una experiencia, ha sido toda una experiencia. Porque hemos dibujado con la ayuda de Laurent Costa, hemos podido hacer los dibujos de todas las canteras, con fotos, con planos, con situación, y es el libro el más original que he hecho, más cómico que los otros libros que he hecho. Pero lo hemos hecho con muchísimo gusto. Sí.
ante todo, darles las gracias por la conferencia, magnífica. Quería preguntar una pregunta así un poco genérica. ¿A qué velocidad se esculpía? Quiero decir, ¿cuántas horas, cuántas jornadas hasta que se dio cuenta el escultor de que esa piedra, cuántas jornadas se perdían? ¿O cómo iba esto? ¿Madrugaban o...? Yo propongo de preguntar eso a un joven, una joven escultor de la Casa de Velázquez, porque yo no tengo ni una idea del ritmo posible, no sé. Pero probablemente en la Casa de Velázquez hay escultores que podrían contestar a su pregunta. Claro, claro. Yo no tengo ni una idea. Claro, claro. Según entendido, si hubieran seguido adelante y no se hubiera roto la piedra, ya se la hubieran, una vez testada, se la hubieran llevado ya a su taller y allí ya el proceso determinado, pulido, imprimado y policromado, supongo, ¿no? Sí. Que sería el proceso. Sí. Claro, claro. Sería el proceso. Claro. Y eso vete a saber cuántas jornadas. Pero por la escultura tenemos datos de la época moderna que probablemente nos ayudan, pero yo no estoy metido en Lo esto. único que podemos decir en ese sentido es que sabemos que las esculturas del Bueno de Ros tardaba años en hacerlas, pero claro, él iba pues, un fin de semana, trabajaba un poco, volvía 15 días después, entonces el ritmo... Él podría decir, creo que desgraciadamente ha muerto, pero sí, no sí, veo sí, si ha muerto. falleció en 2010. Pero ahí tiene algunos alumnos magníficos Que no le dejan ahora hacer ya nada. que el ayuntamiento no les deja trabajar, porque es un monumento nacional, probablemente, pero hay tantas canteras que podemos... Una cantera puede servir de taller para escultores, porque hay docenas de esculturas, de canteras. Y luego hay una cosa también que nos intriga mucho el yacimiento de la Moleta, porque está encima de las canteras. Entonces no sabemos si tiene algún tipo de significado en ese sentido. Es un yacimiento relativamente grande. Y desgraciadamente no creo que sea tan sencillo como quitar en la tierra y ver la planta, porque la planta va a ser de la fase tardorromana. Está ocupado durante muchos años, con lo cual. Entonces nos intriga que quizás hay un escalón intermedio en ese flujo cantera-taller. A lo mejor, quién sabe si el taller o algún tipo de desbaste más profundo se realizaba ahí. Es un lugar que, por otro lado, no tiene ningún tipo de riqueza, ni agrícola, ni pastoril. Bueno, pastoril. ¿No se ha excavado, Jesús? ¿El yacimiento no se ha excavado? Nunca, nunca. Él decía, muy optimista en esto, ¿Qué? de excavarlo. La propiedad no nos deja excavar directamente. La propiedad, que ese sí que es privado. La Moleta es privada. Sí, y la mujer, propiedad es una mujer, así que no Pero lo es deja un sitio excavar. fabuloso. Sí, Pero sencillo, ¿eh? Tú limpias 10 centímetros de tierra Ya está. y tienes... sí, las estructuras se ven ya Se ven allí. los muros. Pasa que seguramente serán tardorromanos. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta última ya. Pues les damos las gracias al profesor Rullar y al profesor Moratalla. Muchas gracias por venir a Madrid.